Bueno, eh, la verdad es que cuando escogí esta especialidad, les voy a ser sinceros, yo creí que era algo como súper fácil y lo que quieran. Y la verdad es que no, es algo bastante complejo. Y la verdad es que las cometas no solo son lo que nos imaginábamos, que era como, niños, vamos a jugar a volar una cometa. No, bastante curiosa la cometa. Voy a iniciar con algo súper importante e interesante de las cometas. Primero voy a empezar a definirlas. Aquí está una definición bastante completa por si la quieren copiar directamente. Que las cometas son definidas como máquinas. Entonces ustedes me preguntan, pues una máquina es como tecnológica, lo que quieras. Bueno, la cometa es tecnología antigua. Es un objeto volador con una forma y estructura, ya sea plano o tridimensional. A ver si nos da tiempo, porque es demasiado larga la historia de esta cometa y demasiadas cosas que nos pide como teoría. A ver ya si me da chance que les pueda mostrar algunos tipos de cometas, pero normalmente son planas, pero hay un tipo que es tridimensional. Y bueno, normalmente lo que caracteriza una cometa es que es un material ligero. No significa que sea un material frágil, pero entre más ligero se pueda, es lo que la cometa pues va a permitir que pueda volar y que sea recubierto de vela. Entonces, o sea, ustedes se preguntan como, bueno, muchas de las cometas del inicio se hacían con recubrimientos de vela, de cera, para que pues pudieran tener resistencia en el aire, porque normalmente los materiales que se utilizaban no eran tan resistentes como eran hojas o cosas así, entonces la cera ayudaba a que generaran un poquito más de resistencia al aire. Y bueno, normalmente las cometas, o bueno, normalmente son mantenidas en el aire y son manipuladas a través de un hilo o una cuerda. ¿Ok? Y bueno, el origen como tal se considera de la cometa es incierto. Normalmente, pues cuando tienes el registro de algún invento, algo así, se sabe quién lo inventó, pero en realidad no se sabe el origen de una cometa, pero hay registros que se utilizaban en la antigua China alrededor del año 1200 a.C. Y bueno, les voy a contar algunas leyendas que había de la aparición de la cometa. La primera que tenemos es que un campesino que tenía su sombrero de bambú estaba jugando con él y de la nada empezó una fuerte corriente de aire y lo vio volar, pero como lo tenían sostenido aquí, algunos tienen sostenidos aquí, lo empezó a manipular con lo que tenía así. No era una cometa tan grande, entonces desde ahí creyó que podía ser algo útil la cometa. Luego también se cree que la aparición de las velas en los barcos, como tales, fueron los que originaron el barco, las cometas. Y también está la filosofía, que fue inventado por un filósofo, la leyenda de que fue inventada por un filósofo que se llamó Moti, que la utilizó, que no creó una cometa como tal, sino que creó un artefacto con forma de pájaro, que lo tuvo volando durante 3 días para poder cazar pájaros, porque los confundía a los pájaros y con eso los podía cazar, ¿no? Pero bueno, como tal en China fue un ejercicio de meditación, era una forma de meditar para la gente de la antigua China. Eh, los, con estos meditaban y bueno, también lo utilizaban en forma religiosa. También más adelante encontraron que si ponían un anzuelo y una cuerda, podían hacer una especie de caña de pescar con la cometa a unos grandes metros de altura y buena distancia para que no supieran los peces que había una sombra debajo de ellos, por lo que ellos pues, creían que no había nadie, entonces pues, podían ser fácilmente engañados y podían ser pescados también. También los chinos fueron los que desarrollaron en sí muchísimo más tecnología y más uso sobre la cometa. Ya después ellos encontraron que estos también se pueden utilizar como artefactos en la milicia, que bueno, normalmente se podían pues podrían alcanzar grandes alturas, podría ser una forma en la que puedas representar una señal para los demás soldados o para poder medir distancias entre un campamento a otro, porque normalmente cuando un pueblo entraba en guerra o una civilización, era muy común sitiar una ciudad, entonces de esa manera podían tener como mayor control de si había una cosa sitiada o si había gente atrapada, porque las cometas que hacían eran muy fáciles. Eh, y bueno, dentro de la comunicación que empezó a haber entre los pueblos, estas civilizaciones con el mundo exterior, se empezó a distribuir por todo el resto de Asia, como lo fue Japón, también lo fue en la India y también en Indonesia. Y bueno, no se sabe con exactitud a qué país llegó primero, a qué civilización llegó primero, pero normalmente
se tiene conocimiento de que fue en la isla Polinesia, en donde, que no está tan lejos de China, de hecho, en la que también fue donde desarrolló más la pesca dentro de estos lugares. ¿Sí? Y bueno, les voy a contar la historia y apariciones de la cometa, porque el requisito que nos pide la especialidad como tal es que cuenta algunos usos que se dieron en la historia de la cometa. Y esto es lo más interesante dentro de la cometa. En la llegada de Europa, bueno, se sabe que apareció en el año, en el siglo XIV, cuando ya empezó a haber contacto con el comercio, con el mundo árabe y con los asiáticos, porque bueno, como les dije, en China, pues fueron los que transmitían alrededor de Asia y de los países asiáticos, como lo son India e Indonesia, tuvieron contacto con los árabes, entonces ellos también compartieron esa tecnología que fue la cometa. Y luego, como tal, ya el mundo árabe llevó hacia Europa las cometas a través de algo que se llaman dracos o catavientos, que bueno, durante el Imperio Romano estos se utilizaban como una forma de espantar a los enemigos, porque, pues bueno, normalmente generar miedo, bueno, los hacían en forma de dragones, como lo dice el nombre, para que así sí como que se espantaran los imperios o los ejércitos que llegaban a atacarlos, y bueno, era una primera forma de defensa, ¿no? Y bueno, ya después se crearon algunos, bueno, se empezó a registrar como tal el uso de la cometa con planos y todo eso, cuando se firmó un primer tratado militar en Europa, en Roma sobre todo, porque ya tiene una gran expansión alrededor de toda Europa, y el tratado se llamó Belle Fortis, que fue escrito, bueno, publicado en 1405, y también en Viena se publicó 25 años después otro mismo tratado, que es el tratado Conrad-Kaiser, que ya también ya publicaba muchos planos acerca de cómo fabricar una buena cometa, como lo era un Draco o un catavientos. Y bueno, a partir del siglo XVII... ¿Puedes repetir cómo se llamaba el tratado, por favor, el segundo? Bueno, el primer tratado de 1405, que fue el primero que apareció, fue el tratado militar de Bellefortis, en el que se presentaron los primeros registros de cómo utilizar la cometa para poder ahuyentar a los enemigos. Y luego está el otro tratado 25 años después, en 1430, que es el tratado Conrad-Kaiser, que bueno, también presentaba algunos planos de cómo fabricar las cometas y cómo utilizarlas en contra de los enemigos. Y bueno, al final de estos siglos, bueno, se siguió utilizando, pero se empezó a popularizar mucho más en Europa, y empezó a llamar muchísimo más la atención hasta el siglo XVII. Y bueno, se tiene de hecho, se utilizó muchísimo más para pruebas científicas. La primera que se registra, bueno, no está registrada como tal, pero por parte de Newton se hicieron unos experimentos que eran, bueno, él no los registró y los compartió, sino que, bueno, él solamente los hizo. Era para poder probar las diferentes figuras geométricas y emplear unas teorías geométricas que él tenía acerca, pues, de las figuras como tal, y las aplicó en las cometas para ver si algún ángulo, algún tipo de cosa modificaba la forma de cómo una cometa puede ser utilizada. Y bueno, después tenemos la invención del pararrayos, que es el caso más común o el más conocido que hay de la cometa, que fue en 1752 por parte de Benjamin Franklin, cuando, bueno, estaba haciendo unos experimentos de electricidad y dejó una llave sujetando a la cometa que tenía, y bueno, como la noche estaba bastante llena, era una tormenta como tal, se dio cuenta de que podía transmitir electricidad y que había recepción de electricidad, y fue cuando se dio cuenta que podía evitar que hubiera catástrofes de rayos, y por lo cual creó el pararrayos con este accidente como tal. Y bueno, ya más adelante en el siglo XIX, casi al final del siglo XIX, ahí por ahí de 1891 y 1894, se empezaron a hacer observaciones meteorológicas porque les llamaba mucho a la gente la atención ese tipo bueno, ya había como tal planos de aviación, entonces la gente se interesaba por la atmósfera. Fue cuando se empezaron a ver los primeros casos de observación de la atmósfera. Entonces, a finales del siglo XIX, por William Airy, que creó un aparato para observación atmosférica con precisamente un plano de una cometa, en el cual
como les digo, ya había planos de aviación, entonces las alas de los aviones utilizó ese mismo método, ese mismo teorema para poder explicar y crear este artefacto. También Hargrave en 1894 creó una variación del proyecto de William Eddy que ayudó a que pues, más adelante se pudiera observar de una mejor manera no solo la atmósfera, sino también predecir algún fenómeno meteorológico como lo era la lluvia. Y bueno, más adelante, también ya por ahí de 1920, que fue cuando inició la Primera Guerra Mundial, también se utilizaba para observaciones militares y observar qué es lo que estaba haciendo los demás enemigos militares, y también para generar señales, así como lo hicieron en la antigua China, de poder mandar señales de un lado a otro, porque las cometas las puedes elevar a grandes distancias, y mientras tenga un buen equilibrio dentro de lo que cabe, que es dentro de la cola, que es algo muy importante que después les voy a explicar, se pudo uno dar cuenta, pues, qué tan, bueno, podías mostrar a la gente dónde estabas, o, bueno, de hecho ellos tenían un código de colores para poder demostrar en qué problemas, en qué situación se encontraban, o si necesitaban algo por el medio del color de la cometa que utilizaban, y así es como se podían comunicar de una manera, pues, más eficaz dentro de la guerra, ¿no? Y luego, bueno, actualmente como tal, bueno, ya después fue evolucionando la cometa y ya se empezó a utilizar para lo que ahora, bueno, normalmente para lo que ahora se utiliza es para pesca, porque se utilizaron esos planos y esas ideas que tenían de, de las Islas Polinesias que les acabo de comentar y generaron un método de pesca pues ya no tan efectivo porque pues ahora, hoy en día ya no es tan común pescar con una cometa. De hecho, a mí me sorprendió cuando estaba leyendo de esto. También para salvamento marítimo, para una que otra persona, la fuerza del aire tiene esa capacidad, y bueno, la fuerza aerodinámica que ahorita se las voy a explicar, tiene esa capacidad de poder arrastrar a una persona, así como en la pesca se utilizaba algo que pudiera colgar a la persona o sujetar al pez, como tal, y ahora se puede también sujetar a una persona para poder salvarla. Y también, bueno, también se sigue utilizando para algunas observaciones meteorológicas. En este caso ya es un caso más casero, porque pues bueno, ya tenemos satélites que nos pueden ayudar con ese tipo de cosas. También está la fotografía aérea antes de la aparición de los helicópteros o de los drones, que ahora es muy común utilizar un dron para una toma aérea. Se utilizaban las cometas, se le ponía una cámara pequeña, lo más pequeña posible a la cometa, y de ahí ya podían tomar fotografías aéreas de no muchos segundos, porque normalmente era un poco difícil mantener en el aire algo tan pesado, porque pues luego las cámaras se volvían un poco pesadas. Luego también para la creación de ondas de frecuencias moduladas, es decir, el radio, para poder crear una antena casera de radio, se pueden utilizar cometas para poder generar, pues bueno, alcanzar un gran alcance a las personas que quieres que llegue tu frecuencia. Y pues lo más común que ahora hay, competencias deportivas. De hecho, hay una tradición en Turquía, en partes árabes, que es una competencia de cometas, en el cual se le agrega una pequeña cuchilla a las cometas, y el chiste de esta competencia es cortar el hilo de las otras cometas, y el que gane, pues bueno, se le otorgaba grandes premios, y normalmente esta competencia hay de libros. De hecho, hay un libro muy interesante, que es una novela, que se llama El corredor de cometas, y es un niño que está contando la historia de Turquía y la importancia de esta cometa, ¿no? Pues lo importante para él. Y bueno, después tenemos cómo vuelan las cometas, es lo que les voy a explicar, y es algo que necesito que pongan muchísima atención. Y si tienen alguna duda, no duden en comentármelo, porque este sí es un poquito retorcido de la forma en la que funciona, pero ahora ya es definido como el principio básico de la aerodinámica. Y pues bueno, pues básicamente vuelan las cometas con el principio que se utiliza en las alas del avión, como les digo, y el chiste es generar un equilibrio de fuerzas. Si ahorita en la foto, no, lo voy a enseñar después, luego de una vez. Sí, de una vez. En la foto que les aparece por aquí, creo que está esto por atrás, que lo quito. El vuelo de una cometa, no sé si alcanzan a ver ahí, díganme si lo alcanzan a ver bien, si no, para hacerlo un poco más grande. Okay, No, casi no se ve. No se ve, ¿verdad? Voy a ponerlo un poquito más grande. Ustedes me dicen si se ve bien ahí. ¿Se ve mejor ahí? Sí, ya mejor. Ok.
Bueno, como tal, normalmente se busca que la masa de una cometa, que el peso de una cometa sea muy ligero, porque si no es muy difícil que se pueda generar este equilibrio de fuerzas. Eh, Normalmente hay una entrada de aire por debajo de la, de la cometa que hace que se genere un tipo de presión y entonces también hay aire que también pasa por arriba y entonces, pero esa pasa de una manera más ligera porque la importancia de una cometa para que vuele es el ángulo que toma. Si no toma un buen ángulo tu cometa no va a volar. Entonces, lo que se tiene que hacer es que hay una gran entrada de aire por debajo para que se pueda generar un ángulo correcto y haya fuerza aerodinámica y eso genera que haya velocidad dentro de una cometa, qué tan rápido se te va a mover o qué tanto tiempo va a aguantar en el aire. ¿Ok? Como tal, se las voy a definir así. De hecho, lo voy a leer como lo dice esta página. Dice, las cometas vuelan en virtud del mismo principio que se produce en una del avión, como les decía. Una superficie plana expuesta a una corriente de aire bajo un ángulo determinado hace que el aire se desvíe hacia abajo, como les decía que por aquí, lo cual hace que el viento por la parte inferior de una cometa sea frenado, generándose una depresión por la parte superior del plano, por esta parte. ¿Sí? En consecuencia aparece una fuerza aerodinámica, que es esta de acá, que se descompone en un componente horizontal de resistencia al aire, que es por debajo de la cometa, y en una presión de sustentación, que se genera también por debajo de la cometa y hace que se genere velocidad, que es la que eleva a la cometa venciendo el peso. La cometa vuela en equilibrio cuando la tensión de la cuerda, la que tenemos nosotros sujetando, compensa la resistencia del aire y el exceso de fuerza de sustentación. Entonces, en otras palabras, la cometa vuela por las corrientes del viento y en el momento de que el viento ejerce presión sobre la superficie por la parte de abajo, la va elevando y moviendo y la labor del piloto es conducirla y evitar que caiga. Entonces es buscar buena corriente de aire y ahorita les voy a explicar unos factores importantes para volar una cometa. Pero ahora les voy a explicar las partes de la cometa, ¿ok? No sé cómo vayamos de tiempo, no sé cómo vamos. Ahí vamos bien. Ok. La primera parte, les voy a mencionar algunas importantes como tal, y después les voy a mencionar unas que son, bueno, extras o que pueden ser variaciones por el tipo de cometa que hay. La primera y la más importante es la columna, o también se le denomina mástil principal. Siempre va desde la nariz a la cola, es decir, que va desde aquí, que es la nariz, hasta la cola, ¿ok? Por lo general, también se genera se genera la columna en el centro de la esta, pero normalmente van los palos desde la nariz, que es la parte de hasta arriba, hasta la cola, generando también así que hay un equilibrio dentro de las fuerzas de la cometa. Luego está el arco, que junto con esto es lo que se llama arco, la línea que cruza aquí. Forma la estructura de la cometa también, y esta va perpendicular a la columna, como les dije, esta es la columna y este es el arco, ¿ok? Luego está el respiradero, que el respiradero normalmente, estos están separados, los palitos, como tal, están separados un poco a veces del papel para que pueda haber un respiradero que pueda haber un paso de aire. Se le define como la apertura de la cometa en la que la corriente del aire puede fluir, así que para que pueda generar también una fuerza correcta y pues se puede estabilizar, ¿no? Y siempre va a depender también del tipo. En el caso del respiradero es por la parte de aquí de los palillos, hay un espacio para que pueda pasar el aire también. Luego está la cuerda, es esto de aquí, todo esto de aquí, que es el hilo que hace que se pueda sostener la cometa para que podamos manipularla de manera correcta. Y luego hay lo que se llama de cubierta, que es el material que cubre la columna vertebral y el arco. Está diseñada para atrapar el aire y puede estar hecho de papel, de tela o de nylon. Eso ya depende del tipo de cometa que vayas a utilizar o vayas a crear. Y también, también se le puede llamar vela o piel de la cometa. Y luego tenemos el armazón, que el armazón son los palos que construyen el esqueleto de la cometa, ¿sí? A lo largo de la cola depende también está formado por la columna vertebral y arco. O sea, completo esto se le llama armazón, ¿sí? El conjunto de columna y arco se le llama armazón, ¿ok? Pasamos al siguiente. El siguiente es la cola. No sé si vayan conmigo, no sé, a lo mejor voy un poco rápido, no sé si... Perfecto, entonces voy bien, sigo. La cola es la tela o papel de cierto largo que va atado a la cometa para que pueda darle estabilidad.
el largo de la cola va a depender de qué tan grande sea tu cometa. O sea, si tienes una cometa de 20 centímetros por 10, pues tu cola debe ser aproximadamente unos 15 centímetros. No sé si me voy a explicar, pero así es como tiene que ser. Y luego va la quilla. Si lo escribí bien, sí lo escribí bien. Es una brida. Las bridas ahorita les voy a explicar qué son. Que van atadas a No se dice las abrida, cometas. se dice abierta. Dime. No se dice abrida, se dice abierta. Ok, brida. Abrida, ok. Está abrida, sí. Ok. Y luego van los tirantes, que son las cuerdas que van atadas aquí. No sé si pueden observar que aquí hay varias cuerdas atadas al mismo punto. Bueno, a cada punto de la esta. Bueno, esos son llamadas los tirantes. Y la brida es el centro donde se juntan todos y empieza a hacerse lo demás. ¿Sí? ¿La brida para qué sirve? La brida, bueno, es para sujetar todos los tirantes que estás agregando, porque, bueno, en este caso tiene 4 esquinas, pero cuando es tridimensional se tienen que agregar más bridas y más tirantes para que puedas volar correctamente. ¿Sí? Bueno, y luego está el carrete, que el carrete es esto de aquí, que es donde sujetamos el hilo o lo enrollamos para que pueda haber una manipulación correcta de este. ¿Vale? No quedó duda de alguno, sino para repetirlo, porque estos sí son bastante... Esta sí nos remarca la especialidad que las tenemos que decir cada una. ¿El de quilla qué es? La quilla, Ujú. bueno, es la que genera la estabilidad en esta parte de aquí. Bueno, esta solo tiene una quilla y también tiene una brida nada más. Entonces, la quilla es como, se puede definir como el conjunto de bridas, pero en este caso solamente hay una brida. Pero ahí, como le estaba diciendo, hay unas cometas que son tridimensionales. Entonces, lo que puede pasar es que tenga varias quillas que son lo que sostiene los tirantes que se ponen y luego la brida, y ya se puede pues, poner como la quilla. No sé si me expliqué. Sí. Ok, perfecto. Nadie más tiene duda, sino para continuar. Bueno, tomar ese como un no. Y bueno, ¿qué puede causar que una cometa se caiga? Es muy importante saberlo porque normalmente nos preocupamos o nos frustramos porque no nos sale esto de volar una cometa. De hecho, creo que lo hemos intentado la mayoría. ¿Qué puede causar que una cometa no vuele? Pues primero que haya mal clima, porque, bueno, que no haya aire o que no haya muchísimo sol que pueda dañar el material de nuestra cometa. Puede hacer que se agujere o que pues no pueda volar como tal, ¿no? También la mala construcción de la misma. Es muy importante construir una cometa correctamente porque si no se construye bien, no puedes generar un ángulo perfecto a la hora de volarlo, entonces no se genera la fuerza dinámica, aerodinámica que no permite que vaya a volar. También la mala atadura de una cometa, si no hay una manipulación por debajo de un piloto, o sea que no hay un piloto de la cometa, y si te vuela la cometa, pues en algún punto se va a caer, ¿no? Entonces, y el viento se la lleva o se cae. Y también, como les dije, la cola tiene que tener un peso y un largo adecuado, porque esta es la que genera el equilibrio. Si no hay un equilibrio correcto de la cola de la cometa, hace que, bueno, como tal, pues se caiga, ¿no? O que se vaya desequilibrando. Y esto va a generar también que nuestra cola vaya dando vueltas. No sé si les haya pasado que se hace como así, que la cometa se empieza a mover de un lado a otro mucho. Bueno, eso es porque no hay un peso adecuado en una cola, entonces por lo cual no se puede generar esto. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de por qué se cae. ¿No? Perfecto, entonces continúo. Y justo es el final, creo. Me parece que ese es el final. Sí, bueno, eso es importante. Nada más. Y falta que les agregue unas reglas importantes que hay que seguir cuando uno vuela una cometa. La primera es que se debe de estar, bueno, este no es el caso realmente porque no lo vamos a volar en un lugar. Es importante, bueno, volarlo en un lugar donde no haya muchos árboles porque se genera un poco de dificultad a la hora de volarla. También, bueno, se recomienda de que estés bastante alejado de algún aeropuerto o un helipuerto para que no haya ningún problema a la hora de volar o que no pueda haber alguna obstrucción para los pilotos que están volando este tipo de cosas. También tampoco se tiene que volar cerca de alguna toma eléctrica porque como vimos con Benjamin Franklin, nosotros también como la llave tenemos esa capacidad de poder atraer la energía
y pues las cometas son buenos conductores de energía por la fricción que generan con el aire. Entonces, te puedes electrocutar si estás cerca de una toma de aire. Luego, tampoco se tienen que generar en condiciones de tormenta eléctrica, como pues ya vimos también con Benjamin Franklin, porque puede actuar como para rayos, ¿no? Y evitar también volar por encima de personas, bueno, de personas no, de animales quizá. Bueno, es que las recomendaciones como tal que das es que no se vuele sobre personas, pero evidentemente no, la vamos a hablar de sobre personas, pero sobre animales no, porque hay muchos animales, de hecho, que se frustran por ver algún objeto volador, porque pueden confundirlo con, por ejemplo, con alguna águila o con algún animal volador que pues son de caza y pues pueden confundirlo, ¿no? De hecho, hay un ejemplo, no con una cometa, pero con un dron. Mi hermano estuvo volando un dron sobre un zoológico y bueno, lo regañaron terriblemente porque pues se veía cómo se frustraban algunos animales porque creían que era un objeto que estaba a punto de cazarlos o algo así. Y también, bueno, hay algunos lugares que no te permiten volar cometas a cierta altura. Normalmente la restricción que se pone es de 50 a 70 metros. O sea, si empiezas a pasarte los 50 metros de una cometa, es cuando ya te pueden multar por andar volando ese tipo de cosas, porque pues bueno, ya es un área, pues como tal, ya es como federal. No entiendo esa parte muy bien, pero hay que tener cuidado sobre esa cosa. Y también es muy importante, cuando utilizamos el material, depende del material que utilicemos, ¿no? Pero normalmente al estar manipulando una cometa, puede haber mucha fricción sobre nuestras manos y podemos cortarnos porque es un material bastante delgado, entonces pues el hilo como tal, al generar muchísima fricción y no sé, que nos jale el aire, puede que nos podamos cortar la mano. Entonces hay que tener utilizar algún guante protector que nos pueda evitar que nos quememos o que nos pueda cortar también. Y bueno, tampoco hay que alejarse también mucho de los compañeros de vuelo. Cuando vas a volar una cometa, normalmente se recomienda que haya de 5 a 10 metros de separación entre uno y otro, su sana distancia, de hecho, y que podamos, bueno, para que no se puedan enredar los hilos de una cometa con la otra, porque puede que haya una buena corriente de aire que puede hacer que pues nuestra cometa se desvíe de un lado a otro, ¿no? Y 5 minutos, Andrés. bueno, yo creo que entonces acabo con estas porque son demasiados tipos de cometas. Y bueno, también les voy a explicar cómo poder construir algunas de ellas, porque nos va a pedir que construyamos una y podamos volar al menos una de... Bueno, nos va a pedir que construyamos dos, pero volar al menos una. Entonces después yo creo que tendríamos que tomar otra sesión con esa parte. Bueno, sigo, quedan dos reglas importantes para volar una cometa. Y la otra es que, bueno, en el caso de que la volemos con sol, utilizar pues la protección adecuada, que es algunos anteojos para sol y protector solar. Y también se recomienda aún cuando está nublado, porque pues bueno, el constantemente estar viendo hacia el cielo puede también haber entrada de rayos UV directa a nuestros ojos y puede dañarnos, ¿no? Y bueno, también dependiendo del tipo, también hay un tipo de cometas que se utiliza con otro material que puede dañar bueno, también, bueno, tener una buena, lo que nos recomienda para cuando volamos este tipo de cometas es que también podamos utilizar algún casco, porque no sabemos si puede haber algún problema con la caída de la cometa, porque luego la caída de las cometas, dependiendo del tipo que les voy a explicar después, puede generar algún daño sobre nosotros si no la volamos correctamente. ¿Ok? Pues yo creo que los voy a dejar por aquí para que podamos seguir en otra sesión que podamos tener para explicarles lo demás. Porque sí es importante, les voy a enseñar el nudo que se utiliza y los tipos de cometa. Excelente, excelente, muy bien. Me parece muy buena idea. Chicos, pues, ¿qué les pareció? A ver, en la especialidad todavía obviamente falta lo bueno, falta la práctica, pero era importante que conociéramos un poquito más, ¿no? De cómo se iniciaron, cómo se crearon el material, la estructura de una cometa o papalote, como normalmente le conocemos, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna opinión? No, nadie opina nada. Andan desopinados. Muy mal. Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo entonces aquí. Siguiente, vamos a dar tiempo para que Andrés
tenga una segunda sesión, pero sobre todo, Andrés, lo que te pediría es, hay que practicar la construcción como tal, que es lo que nos interesa, de la cometa, ¿sale? Sí. Porque tenemos que enseñarles dos y esto sí va a ser muy práctico, ¿no? Ahí la especialidad marca que fabriquemos y remontemos con éxito dos de alguna clase de cometas, ¿no? Y nos da ahí como 6 ejemplos o 7 ejemplos. Entonces tenemos que armar dos de esas y hacerlas volar, ¿no? Entonces no nada más es teoría aquí, sobre todo también vale la práctica, ¿no? Sí, no, yo creo que les voy a dar algunos pasos para poder generar las más básicas y pues no sé si a lo mejor crearlas por equipos para que sea muchísimo más dinámico esa parte. Bueno, si ahorita la vamos a hacer en casa, pues la podemos crear en casa, pero si no, para cuando nos juntemos, para poder hacerla por equipos esa parte y ya. Yo creo que damos la segunda clase y ya cuando terminemos de esa segunda clase, si alguien se quiere aventurar y hacer su propia cometa, adelante. Nada más grabo un videíto ahí de que la hizo. Si anda muy aburrido de ahí y no sabe qué hacer, pues hago una cometa. Y sin problema. Y si no, como dices, de todos modos, ya que nos podamos ver y reunir y convivir como hermanos, como club, pues haremos la práctica de las cometas. Sí. ¿Vale? Perfecto. De todos modos, si la hacen, pues guárdenla bien para que se la lleven el día que practiquemos, porque esa va a ser como también parte de la especialidad. Ok. Perfecto, chicos. Pues muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algo más? No, nada. Ok. Pues bueno, pues detenemos aquí la grabación.